Isaías 30 la palabra dice: Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. A pesar de que estemos viviendo tiempos distintos, muchas veces difíciles, la Biblia nos recuerda, el Señor nos recuerda que Él no cambia, que Él permanece, que Él sigue siendo Dios y nuestra fortaleza viene de Él. Así que esta mañana yo le invito a que abra su corazón ante Dios y en sinceridad le diga cómo se siente y lo que tiene y lo vacíe, para poder confiar entonces en Él, para poder descansar en Él, para poder entrar en el verdadero reposo, que no es solo guardar un día, sino reconocer que Él es Dios, que Él es soberano por sobre toda situación, que no miremos más a nuestro lado, a nuestras circunstancias, sino alcemos la mirada a Él y creamos que la palabra sigue siendo verdad. Proclamemos que nuestra fortaleza viene de Él, que nuestro refugio es Él y que nuestro deleite está
conectamos nuestro espíritu, Jesús, con el tuyo. Queremos estar a tus pies, deleitándonos en tu palabra, Jesús. Te adoramos, Padre. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Diga de nuevo. Dios de lo imposible, te adoramos. Tú eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, Te adoramos. eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, Y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Declaramos, Padre, que tuyo es el honor, tuyo es la gloria, Jesús. Tuyo es el reino, Jesús, por siempre y siempre. Lo declaramos esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén, Jesús. Muy buenos días, ¿cómo están, queridos hermanos? Aquí bien, estamos en casita, les saludamos junto con mi esposita, mis hijos, gracias a Dios estamos bien. Esta mañana nos ha encargado el pastor Roger que podamos compartir la palabra con ustedes y es un privilegio para nosotros, ¿no? Compartir la palabra para la iglesia del Señor. No nos sentimos los más preparados,
pero justamente como el tema de hoy vamos a hablar la gracia de Dios, pedimos a la gracia de Dios, rogamos que la gracia de Dios esté con nosotros y con ustedes y que podamos disfrutar juntos de la palabra de Dios esta mañana, de aquello que el Señor ha puesto esos días en mi corazón y quiero compartirlo. Este alimento que, que, está, que estoy tratando de que se haga vida, porque no pretendo yo, como el apóstol Pablo decía, pretendo que ya lo ha alcanzado, ¿no? Vamos a ver la gracia de Dios y realmente que estamos buscando del Señor para que esta gracia del Señor sobreabunde en su iglesia, en nuestras vidas. Entonces el tema de este día es hablar acerca de la gracia de Dios. Pero antes de entrar al tema, yo quiero saludarlos, quiero tomarme un tiempo para bendecir sus vidas, para saludarles, para comunicarles que la iglesia está orando por todos los que están enfermos, la iglesia está viviente este tiempo de pandemia, la iglesia está tomando fuerza en oración, en ayuno. Entonces esto es lindo porque Dios está manifestando su gracia, Dios está haciendo en nuestras vidas, de cada uno de nosotros, y esto es lindo. Mantengámonos unidos, hermanos, mantengámonos en fe, en amor, orando los unos por los otros, orando por el mundo entero, orando por nuestra nación que tanto lo necesita, orando por nuestra ciudad también. Oremos todo este tiempo para que el Señor realmente pueda obrar en lo que es el gobierno de nuestra nación, ¿no? Que el gobierno de nuestra nación sea conforme a la voluntad de Dios y oremos también por nuestra nación. Antes de entrar en el tema, yo quería saludarles y quería compartirles esto, transmitirles esto para que podamos estar juntos orando en este sentido, orando, como les decía, unos por otros, por nuestra nación, y que Dios vaya haciendo, que Dios vaya obrando poderosamente. Sabemos que lo está haciendo, pero la iglesia del Señor tiene que estar en la brecha, constantemente orando, constantemente intercediendo, para que podamos vivir en la gracia de Dios. Muy bien, ahora vamos a orar que el Señor nos acompañe esta mañana en la palabra, que el Señor realmente saque de nosotros todo aquello que no está bien, que todo aquello que está equivocado en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos comprender un poco más acerca de lo que es la gracia de Dios. Voy a pedir al Espíritu Santo que pueda obrar en mi vida para poderte transmitir lo que hay en el corazón del Señor. Y también quiero orar por tu vida para que puedas tú, a través del Espíritu Santo, recibir esta palabra y que puedas edificarte, ¿no? Que este alimento realmente vaya a nutrir tu vida a través del Espíritu Santo. Muy bien, oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Esta mañana, Señor, podemos levantar nuestra mirada al cielo y orar a ti, Señor. Podemos clamarte esta mañana para que tú obres en nuestra nación, Señor. Tú obres en nuestra ciudad, en nuestras vidas, en nuestras familias, para que tu gracia sea derramada más abundantemente, Señor amado, y podamos andar en tu voluntad, Señor. Quiero rogarte que esta palabra que hemos estado meditando, Señor, venga con demostración de tu gracia, que tu gracia, Señor, esta mañana venga en nuestras vidas y podamos llevar adelante esta palabra en paz, con toda diligencia, con toda recepción a ti, Señor. Queremos abrir nuestro corazón, Espíritu Santo, para que tú seas hablando a cada uno de nosotros, Señor. Queremos dejar a un lado el conocimiento humano, queremos dejar a un lado toda nuestra naturaleza humana y queremos, Señor, a poder hablar en el Espíritu. Por eso te pido esta mañana, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, de cada uno de nosotros, los que estamos viendo esta prédica, podamos realmente ser llenados de tu Espíritu Santo, ser guiados por tu Espíritu Santo, ser realmente renovados por tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y te entregamos esta mañana este tiempo de bendición, donde podemos compartir tu palabra, alimentarnos entre nosotros, Señor amado. Gracias por este tiempo precioso. Exaltamos tu nombre, engrandecemos tu nombre, Señor. Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Tú te mereces toda la honra, la gloria y este día que exaltamos, Señor, junto con tu iglesia, junto con mis hermanos que están conectados en este momento.
Te exaltamos, Señor, te exaltamos, Padre, te exaltamos, Señor Jesús, Espíritu Santo, glorificamos tu santo nombre. Ven, Señor, ven, Señor, ven, haz tu obra a través de esta palabra, Señor. Haz tu obra, Señor, haz tu obra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo quiero orar por mis hermanos que están en otro lado de la pantalla, Señor. Que tú puedas este día, a través de tu Espíritu, abrir su entendimiento, a través de su Espíritu, de tu Espíritu, Señor, que ellos puedan ser alimentados este día, Señor. Quita toda confusión, todo aquello, Señor, de sus vidas que tal vez está afligiendo, que no está dejando que tu palabra entre, Señor, y haga y transforme sus vidas. Yo quiero orar, Señor, por cada uno de ellos, para que este día sean fortalecidos, sean animados, Señor. Su comunión contigo sea más fuerte, Señor amado. Quiero orar por cada uno de ellos, en el nombre de Jesucristo, Señor amado. Te entregamos este tiempo, Señor. Amén. 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 Muy bien. Bien. A ver. Estos días las últimas semanas ha estado compartiendo el hermano Eddie, el pastor Roger, acerca de nuestra posición, ¿no? Dónde vivimos ahora. Ya no vivimos en el viejo pacto, vivimos en el nuevo pacto, y este pacto de gracia, este pacto donde ha sido sellado con la sangre del Señor Jesús. Dios mismo ha escrito el testamento, ha puesto su firma y ha sido sellado con la sangre de Jesús, ¿no? Entonces ellos han estado tratando de hacernos entender a través del Espíritu Santo que nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo el ministerio del nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto, somos comprados con la sangre de Jesús, ¿no? Entonces todos ellos nos han estado explicando que Cristo está en nosotros estamos en Cristo, y desde esta nueva naturaleza tenemos que movernos, tenemos que ir creciendo. Pastor Roger mencionaba la anterior semana de que nosotros tenemos que guardar la fe, ahora, no esperar hasta el último día de nuestra vida, ¿no? Tenemos que guardar la fe ahora, y todo lo que hagamos día a día, va a hacer que podamos permanecer, va a hacer que podamos guardar la fe, y si nosotros guardamos la fe, permanecemos en el Señor, la gracia también va a estar sobre nosotros, y la verdad va a estar con nosotros, y la luz va a estar con nosotros, y vamos a ser transformados, y vamos a andar en la voluntad del Señor, y vamos a entender sus propósitos, y nuestras oraciones van a estar alineadas a Él. Entonces, importante lo que nos compartía el pastor Roger a través de que somos ministros de este nuevo pacto. Este nuevo pacto es abundante, es lleno de gracia. Ya todo está hecho. Meditaba pensando si somos llamados a una batalla y tenemos que equiparnos para ir a la batalla. Nos podemos poner afanosos, entrenar, ejercitarnos para la batalla y prepararnos para entrar a esa batalla. Y cuando nos damos cuenta, en el ministerio del nuevo pacto, esta batalla ya está ganada. Esta batalla ya ha sido conquistada, ya hay uno que ha vencido, y es el Señor Jesucristo. Él ya ha vencido esta batalla. Él dice que ha vencido al pecado y a la muerte, y nos ha dado vida juntamente con Cristo. Entonces, tenemos que tener una buena comprensión en dónde estamos ahora posicionados, dónde estamos viviendo. Ya no estamos viviendo en la ley, en la ley escrita en tablas, donde no se podía, no había una alternativa, no había fuerzas, no había nada para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. La ira de Dios estaba presente. La ira de Dios hacía que el pueblo de Dios vaya y conquiste, y pueblos tenían que conquistar el pueblo de Israel. La ira de Dios se manifestaba cuando alguien pecaba, y todo esto se proyectó con las profecías de la venida del Señor Jesús. Y el Señor Jesús viene y nos libera y completa y cierra el Antiguo Testamento, el pacto antiguo, el pacto viejo, y nos da acceso a través del velo, a través de su sangre, a través de su cuerpo, nos da acceso a un nuevo pacto. Entonces, todo esto ellos han estado explicando estas semanas pasadas, han estado compartiéndonos
y que el Espíritu Santo realmente traiga revelación, porque si tú tienes una buena comprensión, ¿dónde está tu posición ahora? ¿Dónde está el templo del Señor? ¿Dónde está, o quién es el templo del Señor? ¿Dónde habita el Señor? ¿Dónde está la presencia del Señor? En el antiguo pacto estaba externamente, estaba en un edificio, en una arca, pero ahora la presencia, el Espíritu, la vida misma del Señor, ¿dónde está? Ya no está externamente, está en nuestras vidas, en nosotros. Entonces, si tú eres nuevo en la fe, tú estás avanzando, has nacido de nuevo este tiempo, tú has abierto tu corazón para que el Señor Jesús entre a tu vida, has cedido espacio, te has bajado tú del trono y el Señor ha entrado a tu vida. Es necesario que tú conozcas que estás en una posición de abundantes riquezas, como decía el pastor Rojo. Estás en una posición donde hay abundante gracia, donde hay abundante bondad, hay riquezas, hermanos. Estamos en el nuevo pacto, ese que ha sido firmado por Dios y sellado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es un tiempo realmente de que el hombre interior pueda vivir en gozo. Y eso nos hablaba el pastor Roque, ¿no? Que no perdamos el gozo, que nosotros podamos vivir con gozo del Señor. La palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? Es nuestra fortaleza, y queremos que tú comprendas, que puedas alcanzar esto. También nos han hablado los pastores, de que tenemos que permanecer. Guardar la fe nos ayuda a permanecer. Tenemos que permanecer. Entonces, todas estas cosas nos han estado hablando para que el final de nuestra vida, el último día de nuestras vidas, nosotros podamos concluirlas en victoria, habiendo transitado este camino de gracia, este camino de ser ministros del nuevo pacto, este camino de vivir en victoria, no por nuestras obras, sino por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es maravilloso, y de esto queremos ahondar, profundizar esta mañana, ¿no? Quiero leérselos en primer lugar, Efesios capítulo 2. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Y Efesios capítulo 2 dice así: La vida en Cristo. Qué lindo título está en la NBI. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Terrible cómo estábamos en otro tiempo, ¿no? ¿Quién nos gobernaba? Estábamos sirviendo al pecado. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, ¿no? Por nuestra pasada manera de vivir, dice aquí, éramos objeto para la ira de Dios, ¿no? La ira de Dios estaba presente por nuestra manera pasada de vivir, porque estábamos rendidos al pecado, vivíamos conforme a nuestras concupiscencias, conforme a nuestra voluntad, hacíamos lo que nosotros queríamos. Esa era nuestra pasada manera de vivir. Vivíamos conforme a lo que el príncipe de este mundo nos guiaba. No estábamos nosotros vendidos, éramos esclavos al pecado, estábamos vendidos prácticamente a Satanás, porque nosotros estábamos pecando. Entonces el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, nos gobernaba y nos hacía pecar más, nos tentaba más, y nosotros caíamos más en pecado, y así vivíamos, ¿no? Entonces, esa era nuestra pasada de manera de vivir. Y el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, dice, Dios es rico en misericordia, y por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, ¿no? Entonces, son dos
son dos momentos en nuestra vida diferentes, totalmente diferentes, totalmente opuestos. La pasada manera de vivir conforme a nuestra voluntad, rendido a nuestros pecados, conducidos por el príncipe de este mundo, por el príncipe de las tinieblas, y nuestra nueva posición en Cristo, donde nosotros tenemos que ser vencedores, tenemos que vivir en victoria respecto al pecado, también tenemos que ser vencedores respecto a la muerte. ¿Por qué a la muerte? Porque si nuestra fe está en Cristo, nosotros vamos a resucitar juntamente con Cristo. Entonces, nosotros tenemos que vivir ya no conforme a nuestra voluntad, conforme a la voluntad de Dios es ahora que tenemos que vivir. Entonces, son dos etapas totalmente diferentes y tiene que haber una diferencia. Tiene que mostrarse en nuestras vidas una diferencia. Si las dos etapas que estás viviendo no tienen diferencias, es que no estás viviendo en la gracia de Dios. No estás viviendo en la gracia de Dios, porque en el nuevo pacto en el cual estamos ahora hay gracia suficiente para que tú venzas el pecado, venzas a la muerte, venzas a tu propia voluntad, a tu propio yo. Hay gracia suficiente porque Cristo ya ha vencido, y vamos a ver a través de la mañana todo esto acerca de la gracia de Dios. Nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. No por sus obras, no porque hemos empezado a comportarnos bien, no, sino que por gracia, por la gracia del Señor Jesús. La gracia es Cristo encarnado, ¿no? La personificación de la gracia es Cristo, que vino y fue crucificado y resucitó y nos dio acceso a esa gracia. Vino y nos bendijo con esa abundancia de gracia, porque Él mismo es la personificación de la gracia. Entonces, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó, dice, en unión con Cristo Jesús, dice, cuando Cristo estaba siendo crucificado y murió, nosotros los que creemos es que hemos sido unidos con Él y hemos muerto con Él, y Él nos ha resucitado a una nueva vida. Y esta nueva vida es la que Dios quiere que nosotros comprendamos. Esta nueva vida es la que Dios quiere que nosotros vivamos. Para eso es la abundancia de su gracia, para eso son las riquezas abundantes que tiene Cristo. Entonces, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. De esto los pastores han estado hablando abundantemente acerca de estar sentados en los lugares celestiales. Ya no estamos aquí abajo en lo terrenal, en lo natural, ahora estamos en una nueva posición, y eso ya se ha hablado bastante en la cooperación. Para mostrar en los tiempos venideros, escuchen esta parte del versículo 7, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Entonces, su gracia es rica. ¿En qué? ¿En dinero, en plata, en oro? No es en cosas materiales. Su gracia es rica ¿en qué? En poder, hermano. Lo que tú y yo necesitamos es poder. Lo que la iglesia necesita es poder, ese poder que viene con la gracia, ese poder que viene para que tú puedas ser libre del pecado, puedas vencer la muerte y resucitar juntamente con Cristo, porque ya no estás vendido al pecado, ya tu vida ha sido cambiada. La gracia es rica, abundantemente rica en poder, en un poder transformador, primeramente para ti, luego para los demás. Cuando tú eres transformado, cuando yo soy transformado, puedo ayudar a otros a que puedan alcanzar esa riqueza de su gracia, de la gracia de Dios, puedan alcanzar esa abundante riqueza, como dice este versículo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Dice, la gracia está casada con la fe. La fe hace que nosotros alcancemos las riquezas de la gracia. La fe que nosotros pongamos y tenemos hacia el Señor Jesús, así que alcancemos esas abundantes riquezas de la gracia. Es por eso que el pastor Rocker decía que guardemos la fe, porque la fe es la puerta, la fe es la llave que nos hace ingresar a este nuevo pacto,
a este nuevo ministerio, al ministerio del nuevo pacto, a esta nueva vida. Como dice, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Sigo, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Aquí nos está diciendo no por obras, no por obras. Un problema que tiene el creyente es de que cuando nosotros vamos avanzando en la fe y vamos avanzando en los caminos del Señor y vamos conociendo un poco más de la vida de Dios, lastimosamente los creyentes empezamos a hacer y tal vez dejamos el ser interior y empezamos a hacer. Empezamos a confundirnos, empezamos a creer que porque lo que estamos haciendo, la gracia va a llegar. Por lo que estamos haciendo va a haber gracia. No, no es así. Si nosotros descuidamos lo que es la comunión con Dios y nos preocupamos más por el hacer, nosotros vamos a flaquear en el ser, ¿no? Entonces ya no vamos a estar viviendo por gracia, vamos a estar viviendo por obras, ¿no? Y es lo que en el Nuevo Testamento se advierte, que el creyente no caiga en eso, que el creyente no caiga en sus fuerzas, otra vez confiar en sus fuerzas, en su independencia de Dios, y se empieza a alejar de Dios, y ahí va a empezar a ser un problema para nuestras vidas, ¿no? Y vamos a tener conflictos, porque vamos a empezar a soltar la gracia y vamos a empezar a vivir por rendimiento. Voy a creer que porque lo que hago, el Señor me debe. Por lo que hago, el Señor tiene que derramar su gracia. Y no es así. La gracia es por fe, la gracia es gratuita, es un favor inmerecido, es el amor de Dios inmerecido que Él nos los da a través de Jesucristo, ¿no? La gracia no se puede comprar con obras, no podemos pensar que por lo que hacemos somos merecedores de la gracia. No, la gracia está ahí porque está en Cristo. Es Cristo la personificación de la gracia y es inmerecido. Nosotros no podemos hacer nada para que podamos tener que pagar por la gracia. No se paga por la gracia. Y tampoco el Señor nos cobra. Y ha sido pagado el precio de nuestra salvación. Ya hemos sido justificados por Cristo. Ahora tenemos que vivir en este nuevo pacto. Tenemos que vivir bajo las abundantes riquezas de su gracia. Y aquí quiero entrar al segundo aspecto de esta mañana. Quiero entrar a hablar acerca del trono de la gracia. Y vamos a leer Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a hablar ahora del trono y la gracia. Esto es importante porque muchas veces como creyentes nosotros podemos malinterpretar lo que es la gracia de Dios. Malinterpretar y la ponemos en un lugar equivocado y la utilizamos como equivocadamente. Entonces, el trono de la gracia es algo que nos va a hacer entender un poquito más acerca de esa gracia de Dios. Dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Trono, ¿de qué habla trono? Habla de un rey, habla de un reinado. Cuando hablamos de trono, estamos hablando de un reinado y que tiene un rey, y que tiene rey. Y ese rey para nosotros, ese rey, nuestro rey, no es una persona, es Dios mismo, que se ha hecho hombre, que se ha hecho igual a nosotros, se ha muerto en una cruz, y ha sido exaltado a lo sumo, y ha sido ahora puesto en el trono a la diestra de Dios, y está entronizado. Entonces dice: acerquémonos al trono de la gracia. De ese trono, como dice, trono de la gracia. Ese trono emana gracia, emana vida, emana bondad, emana amor. Es un trono de gracia. Pero aquí está lo que nosotros descuidamos, no tenemos una clara comprensión. Es que es un trono, hermanos, es un trono. Y el trono habla de autoridad, el trono habla de la persona de Dios, de la esencia de Dios. El Señor es un rey,
es un rey. ¿Cómo nos presentaríamos delante de un rey? Nosotros somos viles pecadores que tenemos que ser lavados, que tenemos que ser cambiados de ropa. Si bien nuestro Dios se ha hecho nuestro Padre, pero Él es Rey. ¿Pueden lograr comprender esto? Porque podemos tener una mala comprensión al decirle Padre y somos sus hijos, pero nos olvidamos que Él es Rey, y que ante su presencia nosotros tenemos que postrarnos, porque es un trono. Si tú te acercas al trono de la gracia, como decía el pastor Roger, nuestro corazón tiene que ser humilde, nuestro corazón tiene que ser para con Dios. Nosotros nos presentamos ante el trono de la gracia, y si tenemos una clara comprensión de lo que es el trono, nos vamos a postrar, nos vamos a humillar, vamos a rendir nuestro corazón en honra, en adoración, en alabanza, y lo que vamos a requerir que el Rey haga por nosotros es que nos cambie estas ropas andrajosas, estas ropas de pecado, que son sucias, y le vamos a pedir que nos limpie, que nos lave, que Él pueda ministrarnos para que seamos lavados, porque no podemos estar nosotros en su presencia sucios, con orgullo, con vanagloria, con varias cosas que son suciedad en nuestro corazón. Pero podemos, porque es un trono de gracia, podemos recurrir a este trono, podemos acercarnos a este trono de gracia y podemos hablar con el Rey, podemos tener comunión con el Rey. Y entonces, la clave del trono de la gracia es que nosotros nos acerquemos para ser lavados. El propiciatorio, ustedes saben de que el camino de Dios es camino de santidad, que el camino de Dios está revelado a través del tabernáculo de Moisés, ¿no? Ahí el Señor, a través de esa figura, nos mostró el camino de Dios, cómo se vive la vida en Dios. Entonces, nosotros partimos desde el atrio al lugar santo, al lugar santísimo. En el lugar santísimo está el propiciatorio, el asiento de misericordia. Pero en ese lugar santísimo está la misma presencia del Rey. Está la misma presencia de Dios. ¿Se acuerdan lo que le pasaba al sumo sacerdote cuando no hacía las cosas bien y entraba al lugar santísimo? ¿Qué le pasaba? Él moría, y lo mismo nos puede pasar a nosotros. Dios no quiere que, ya por años en la congregación se ha hablado de ser creyentes del atrio, del lugar santo, del lugar santísimo. Nosotros tenemos que saber comprender que entrar al lugar santísimo no es lo sumo, no es el máximo, lo que ya hemos llegado, ya lo hemos alcanzado. No, dice que el rey David entró al lugar santísimo, dice que se sentó ahí y empezó a hablar con el Señor para que Él le muestre, le limpie, le lave más y más de sus pecados. Entonces el lugar santísimo habla, hermanos, de purificación, habla de ser lavados más y más. Cuando el sumo sacerdote entraba ahí y no hacía las cosas bien, estaba en la presencia de Dios muerto. Ahora que nosotros estamos en el nuevo pacto, gracias a Dios, en lo físico no nos pasa eso. Nosotros podemos equivocarnos, pecar y no morimos físicamente, pero sí morimos espiritualmente. Por eso quiero que se comprenda claramente lo que es el trono de la gracia. El trono de la gracia. Esto quiere decir que nosotros, cuando entramos al trono de la gracia, tenemos que ser como el rey David, que Él nos purifique, nos lave más, porque mientras más lavados seamos, más la gracia de Dios va a ser abundante en nuestras vidas, más la gracia de Dios va a estar en nuestras vidas gobernando. Y esto es el trono, para que nosotros, el trono nos haga, para que nosotros nos ubiquemos, nos demos cuenta que entrar al trono de la gracia, hay bondad, hay amor, pero es un trono, la presencia de Dios está ahí, Dios mismo está ahí, Dios mismo está en nosotros, ese trono está aquí en nuestro corazón, y nosotros no podemos jugar con esta gracia, porque vamos a morir así como murió el sumo sacerdote, vamos a morir en nuestros pecados, vamos a morir espiritualmente y nos vamos a secar. Cuando nosotros entramos
al trono de la gracia tiene que ser para ser purificados, para ser lavados. Eso nos va a ayudar a permanecer en los caminos de Dios. Eso nos va a ayudar a, como decía el pastor, a poder guardar la fe y llegar al último de nuestros días en victoria. ¿Qué es lo que pasa en nuestro nuevo caminar? Normalmente nosotros no buscamos más purificación, no buscamos más ser lavados. Pretendemos que ya estamos, que lo que ya hemos recibido ya estamos seguros para andar en victoria. Pero no nos damos cuenta que en este trayecto muchas cosas de lo que está en nuestro corazón no están siendo lavados y no dejamos que el Señor lo lave. No buscamos del Señor, no nos humillamos en el trono de la gracia para que Él nos lave. Esas cosas que no han sido quitadas de nuestro corazón van a producir muerte. Y tal vez sea que nosotros en este caminar espiritual podamos claudicar por esas cosas que están en nuestro corazón, por aquellas cosas que no hemos buscado, no hemos pedido a Dios que nos muestre para confesarlas, para ser purificados. Este es el gran peligro del creyente. Cuando malinterpreta la gracia de Dios, piensa que puede vivir con esa gracia de Dios, con esos pecados aquí adentro. No, hermano. La gracia de Dios ha sido dada para que tú seas limpiado, purificado completamente, porque esa purificación continua que vives va a permitir que tú puedas guardar la fe, va a permitir que tú puedas alcanzar el último día de tus vidas en victoria, de tu vida en victoria. Espero me puedas comprender a lo que quiero llevarte. No malinterpretemos la gracia. La gracia es capacitación, la gracia es favor, es amor, es todo esto, pero es para que nosotros seamos transformados, para que nosotros seamos cambiados. Es el trono de la gracia. El trono nos habla para que nosotros nos humillemos delante del Rey, para que Él nos cambie de vestiduras. ¿Se imaginan un palacio con el Rey al frente y nos acercamos todo con nuestras ropas andrajosas y queremos permanecer delante del Rey así sucios? No. Lo que tenemos que pedir es que por favor el Rey nos mande a lavar, nos mande a dar otras ropas. Señor, por favor cámbianos de ropa, perfúmanos, límpianos de todo para que podamos permanecer en tu presencia, porque el Rey no va a poder permanecer con una persona que está sin ser lavada, que está pestando por sus pecados, que está pestando por la carne. Por eso es el trono. Tenemos que nosotros comprender que el trono de Dios, el trono de la gracia, es para que nosotros seamos transformados. Muchas veces malinterpretamos lo que es la gracia de Dios. Malinterpretamos y ahí es donde empieza a haber nuestro desliz. Y ahí empezamos a claudicar en la vida de la fe y perdemos el gozo, volvemos con pecados pasados. Y esto es lo que no quiere Dios. Y nos ha abierto el trono de su gracia. Nosotros podemos entrar en el momento que queramos, podemos estar con Él todo el día, toda nuestra vida, pero tiene que ser para inquirir en su santo templo y poder ser lavados, purificados. Esta purificación que viene a través de la gracia va a colaborar, va a ser nuestro sustento para poder vivir en victoria y alcanzar hasta el último día de nuestra vida. Pues esto es la gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios. Espero se logre comprender. La gracia es favor, la gracia es poder, la gracia es capacitación. La gracia, Cristo es la personificación de la gracia, porque Cristo está sentado en ese trono. Cristo es la personificación de la gracia. Cristo mismo es la gracia que vino a este mundo. Él vino en victoria. Él conquistó el pecado y la muerte y venció a todos sus enemigos, y Él por derecho ahora está sentado en el trono de la gracia. Ese es Cristo que está, nuestro abogado, que está para ayudarnos. Esa gracia, Cristo en nosotros, esa gracia en nosotros. Pero hay una parte nuestra, el que podamos comprender que es trono de gracia, para no jugar con lo que es la gracia, para poder permitir que en nuestras vidas se complete lo que es la gracia, la verdad, la luz
que todo esto, Cristo es la personificación, Cristo es la personificación de la verdad, Cristo es la personificación de la luz. Todo esto está en nosotros ya. Ese es nuestro ministerio de nuevo pacto. Todo esto ya está en nosotros. Pero nosotros tenemos que tener una claridad. ¿Una claridad para qué? Para, como decía el pastor Roger, vivir en victoria. Vivir en victoria. Vivir en victoria. Entonces, hay gracia, hermanos. Hay sangre. Cristo está en nosotros. Nosotros tenemos que solamente reconocer que es trono de gracia. Y cuando nos acerquemos a su presencia, postrémonos en humillación, despojémonos de todas nuestras ropas andrajosas, de todos nuestros pecados. Asegurémonos de que estamos libres de ese pecado. Busquemos al Señor de tal forma que realmente seamos liberados de esos enemigos, de esos pecados que están en nuestro corazón, de esos gigantes que están en nuestro corazón. No te conformes, no te acostumbres de vivir toda tu vida con un mal carácter. No te acostumbres. Preséntate delante del trono de la gracia, humíllate y dile: Señor, mi carácter es así. Tengo esto en mi corazón, tengo envidia, tengo celos, tengo depresión, tengo esto, Señor, límpiame de esto, tengo ansiedad, tengo preocupación. Todo este tiempo que estamos viviendo la pandemia, tú debes estar dando cuenta qué cosas hay en tu corazón. Entonces el trono de la gracia está disponible, pero es para que te humilles, es para que tú te acerques y seas limpiado, lavado, cambiado por ese Rey de Reyes, por esa gracia abundante, rica, que es en Cristo Jesús. Pues espero que me estés comprendiendo esto. Eso es para nuestro bien, para nuestro caminar en victoria. Comprendamos bien lo que es la gracia de Dios. Para ir terminando, quiero mencionar dos cosas más acerca de la gracia. Nosotros tenemos la gracia. ¿Para qué sirve la gracia? Y esto también el Señor me mostraba que nos falta, que no tenemos una clara comprensión de lo que es la gracia de Dios. Solamente nos quedamos con el primer paquete, que por gracia sois salvos. Y hasta ahí llega nuestra claridad de la gracia. Pero la gracia dice que es la capacitación divina que obra en dos brazos. Obra primero en lo personal y también obra en lo ministerial. Sin la gracia de Dios, esta persona en lo personal no alcanza salvación, no alcanza transformación. Esta persona no es capacitada para entrar en un servicio. Sin la gracia de Dios, esta persona no alcanza las riquezas, las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios en esta persona tiene que obrar individualmente, en mí tiene que obrar la gracia. Y para eso yo tengo que rendirme, como decía, delante del trono de la gracia. La gracia del Señor, voy a leer algunos pasajitos para que me puedan entender. Por ejemplo, permítanme leer estos pasajes. Somos salvos por gracia, hemos dicho. Dice que debemos, en lo personal, debemos crecer en gracia, en crecimiento. La gracia, el crecimiento espiritual también está por la gracia. Crecer en gracia es parte del crecimiento espiritual. Si yo no estoy creciendo en gracia como persona, individualmente, estoy mal. En 2 de Pedro dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia. En lo personal, tú y yo tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. La gracia es capacitadora en lo personal. ¿No? Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Dice Romanos 14:4. Para su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La gracia es la que nos hace estar firme cuando caemos. En lo personal, tiene que haber esta gracia capacitadora en mi vida para que me mantenga firme en esos tiempos de cuando caigo, porque nuestro Dios es poderoso. Dice que su gracia nos guía al arrepentimiento. En lo personal, yo no tengo que desfavorecer la gracia. Pero la gracia es abundante, la gracia es algo que debemos tener comprensión en toda su magnitud, no en una sola parte, ¿no? Somos salvos por gracia, está bien, eso es la puerta de entrada, de ingreso, pero hay más cosas que la gracia tiene que hacer en mi vida.
Dice que esta gracia nos guía al arrepentimiento. O menospreciáis que las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Su benignidad, esa benignidad es el sinónimo de gracia, porque la gracia es favor, es bondad. Dice, esa gracia me va a guiar al arrepentimiento. Pero si yo me pongo una postura soberbia, como Satanás estuvo delante del Señor, si hay orgullo en mi corazón, yo no quiero dejarme transformar, esa gracia no va a surtir efecto. La gracia del Señor dice que nos lleva al arrepentimiento. La gracia del Señor. Pues hay riquezas de su gracia para el arrepentimiento, para el perdón de pecados. En Efesios 1:7 dicen, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Su gracia en mi vida hace que mis pecados sean quitados, mis pecados sean borrados, pero me estén comprendiendo de la abundancia gracia de Dios, de la gracia de Dios abundante en riquezas. Hay mucho que la gracia en lo personal tiene que hacer. Para ir terminando, hermano, quiero un poquito más. Hay muchos más versículos acerca de lo que la gracia de Dios tiene que hacer en mi vida, pero quiero ir concluyendo acerca de la gracia de Dios en lo personal. Y también ahora, esto me toca mucho. Como les decía al principio, no pretendo ya haberlo alcanzado. Yo no te puedo decir ya he alcanzado esta parte. Estoy en un ministerio, tú también estás en un ministerio y muchos van a estar en un ministerio. Tienes que comprender que así como la gracia de Dios en lo personal nos equipa, nos capacita para dejar el pecado, para andar en la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. También el otro brazo de la gracia es para el ministerio. La gracia es abundante. En el ministerio, si no hay gracia, hermanos, al igual que en nuestras vidas, el ministerio no va a florecer. No va a florecer. Y esto, yo estoy meditando, Señor, yo no quiero pasar esto. Así como la gracia en nuestras vidas, y nosotros dejamos que nuestras vidas nos transforme, nos capacite, de la misma forma en el ministerio tiene que obrar la gracia. En 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero cada uno mire cómo sobreedifica. La gracia de Dios nos capacita para el ministerio. Es esa gracia que fue puesta en Pablo, le convirtió en un perito arquitecto. ¿Me dejo entender? Dice, la gracia de Dios le capacitó. En 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo no era el que trabajaba en el ministerio, no era el que servía. Pablo estaba muerto. Dice, la gracia de Dios ha hecho llevadero el ministerio. La gracia de Dios ha hecho florecer, ha hecho prosperar el ministerio de Pablo. No yo, dice. Por la gracia de Dios yo soy lo que soy. Por la gracia de Dios yo he ido a predicar a Éfeso, he ido a predicar a Filipo. Por la gracia de Dios yo he llevado el ministerio. Pero no he sido yo, la gracia de Dios en mí. ¿Se dan cuenta? Los dos brazos que tiene la gracia para la vida personal, la vida ministerial. Si tú eres ministro, hermano, escucha esto, porque yo lo tomo para mi vida. La gracia de Dios tiene que estar en nuestro ministerio. Yo quiero alcanzar. Yo esta mañana me humillo delante del Señor. Señor, yo quiero llevar mi ministerio, no yo, sino tu gracia en mí, como dice el apóstol Pablo. Es la gracia que hace en mí, que yo pueda llevar, andar, caminar conforme a la gracia obrando en mí, en el ministerio, en mi servicio. Esto es importante porque si no hay gracia, hermanos, ¿se imaginan cómo va a ser nuestro ministerio? Si no hay gracia, nuestro ministerio va a caer en la ley. Y vamos a sacar la cabeza a todo mundo. Y nuestras relaciones van a estar afectadas por todo lado que vayamos. Esto me toca, yo digo, Señor, que tu gracia me capacite para el ministerio. He sido llamado a tu servicio. Yo quiero tu gracia en este servicio. Yo quiero. Entonces estas dos cosas van casadas. La gracia se mueve en lo personal
y también en el tema ministerial. Pues tiene que haber, la iglesia primitiva dice que era abundante en gracia. En Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La gracia del Señor en el ministerio de los apóstoles era visible, hermanos. Por eso digo, no pretendo yo alcanzar, no lo he alcanzado, yo quiero esa gracia. Yo quiero que la gracia de Dios en mi ministerio, o en el ministerio que Dios me ha puesto, sea visible. Si tú eres ministro, te animo también que juntos podamos rogar al Señor, danos de tu gracia, capacítanos, porque en el ministerio de la iglesia primitiva dice que la gracia era visible, la gente lo podía ver con señales, con prodigios, con liberación, espíritus de demonios que salían de las personas. Entonces la gracia de Dios dice que era visible, visible. Yo quiero eso, no para mí. Yo quiero que la gracia del Señor sea obrando y el Señor pueda ser glorificado en el servicio que vayamos llevando adelante. Yo tengo que morir, como el apóstol Pablo dice, ¿no? Todo soy gracias, todo por la gracia. Soy lo que soy por la gracia del Señor. No he sido yo, ha sido la gracia del Señor obrando en mí. Yo quiero esto para mi ministerio. Y quiero animarte que esa gracia también sea contigo. Yo quiero anhelar esto, yo anhelo esto, anhelo de corazón de que sea visible la gracia de Dios. Sea visible. La iglesia primitiva era visible. La gente podía ver. Por eso se llenaba y llenaba y llenaba y crecía la iglesia, porque la gracia de Dios era visible, era manifiesta. La gracia de Dios era manifiesta en el ministerio que iban llevando los apóstoles. Qué hermoso es esto. Hermoso es esto. Lleno de gozo mi corazón. Hay mucho para avanzar por la gracia de Dios. Hay mucho para avanzar por la gracia de Dios. De verdad, hay mucho. Y esta palabra espero que te haya abierto tu mente para que tú puedas sobreabundar, puedas profundizar acerca de lo que es la gracia de Dios. No te quedes con un pedacito. La gracia de Dios es amplia, es grande, hay mucho más. No nos alcanza el tiempo para hablar de esto. No quiero terminar trayendo tristeza a tu corazón. Solamente quiero mencionar que la gracia de Dios puede ser hecha inútil. Nosotros podemos echar a perder la gracia de Dios. Termino con esto para que podamos reflexionar, podamos humillarnos delante del Señor. Porque si nosotros no dejamos que las cosas que están en nuestro corazón sean quitados, la palabra dice, ¿no?, que nos cuidemos, cuidado que dejen de alcanzar la gracia de Dios. Dice, echando raíces de amargura en su corazón, cuidado que dejen de alcanzar la gracia de Dios. Hay cosas que en nuestro corazón, si dejamos que estén y se arraiguen, echen raíces como la amargura, que viene de la falta de perdón, eso va a impedir que la gracia de Dios fluya en mi vida. En 2 Corintios 6:1 dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Que no recibamos en vano la gracia de Dios. Esto es para temblar. Esto es para temblar. Hemos recibido gracia, pero que esa gracia que hemos recibido no sea en vano, sino que crezca como lo mencionábamos antes, que esa gracia crezca en nosotros. No debemos preocuparnos que la gracia de Dios en nosotros siga creciendo. Tienes que preocuparte, yo me tengo que preocupar que todos los días crezca la gracia de Dios en mi vida, en mi ministerio. Tremendo esto que vemos esta mañana. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo vuelvo a la ley, estoy haciendo inútil la gracia. Es lo que el apóstol Pablo exhortó a los Gálatas, ¿no? Han empezado bien, pero mírense dónde están, han vuelto a la ley. Si nosotros volvemos a la ley, nuestra vida se va a secar y nuestro ministerio también se va a secar. Por la gracia que este día podamos tener una sana comprensión de lo que es la gracia, que podamos este día realmente comprender lo que es la gracia de Dios, hermanos. Dios te bendiga.
espero haberte, a través del Espíritu, espero haberte ayudado en tu crecimiento espiritual, en tu más comprensión, más conocimiento de Cristo. Cristo es la gracia personificada. Cristo es la gracia personificada. No quiero redundar más en esto. Quiero bendecir tu vida. Crece en la gracia. Crezcamos juntos. Como te digo, no pretendo yo haberlo alcanzado ya. Quiero que junto contigo, como hermanos en Cristo, podamos crecer en gracia, tanto en lo personal, para que esto colabore en el tema ministerial. Tiene que haber gracia en lo personal, una gracia transformadora, una gracia capacitadora que nos haga vivir en victoria en lo personal, y también tiene que haber gracia, concluyo con esto, en el ministerio, que transformándonos, capacitándonos, haciendo más crecer en el ministerio. Dios te bendiga, hermano. Que la gracia de Dios esté sobre tu vida. Bendiciones.